Estás viendo Televisión Nacional de Honduras. Soy pescador, no me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador. Y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad. No me interesa. Buenas noches, como todos los sábados que nosotros participamos, es una honra, una bendición que usted nos sintonice en sus hogares y poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Podamos descubrir todos la riqueza que en ella encierra, que en ella hay, y por medio de ella ir cambiando nuestras vidas y poder recibir lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. La palabra del Señor nos ha dado libertad, nos da paz, nos da gozo, aún en medio de los problemas. Y como a eso venimos, ahorita mismo vamos a compartir unos versículos que están en Marcos. ¿Lo leemos, hermano? Amén, pastora. Tenemos Marcos 10, del 28 al 30, que dice así: Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Para que podamos comprender lo que aquí Jesús estaba diciendo a sus discípulos, tenemos que saber qué quiere decir la palabra restituir, porque a eso se refería él cuando dice que no va a haber ninguno que haya dejado casa, hermanos, su familia y todo lo que pueda tener, que por causa de él, pues, y del Evangelio, ¿verdad? Que no vaya a recibir 100 veces más. Entonces, tenemos aquí la palabra restituir, que significa devolver una cosa a su dueño, recibir lo que se perdió, lo que nos robaron, nos quitaron, nos estafaron o defraudaron. Y para darle base del idioma o de la lengua hebrea, se dice shalom, que es la número 7999, que quiere decir dar el pago, devolver, restaurar, pagar el daño, recompensar, retribución, retorno, íntegro. Imagine cuando dice íntegro, es total. Y acuérdese que lo que el Señor nos da es mucho mejor que lo que nosotros podamos haber perdido, ¿verdad? Entonces, recuperar lo que nos pertenece. También, para irnos al Antiguo Testamento, tenemos una cita en Joel, que le voy a leer, que dice Joel 2:25, que dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Aquí realmente la palabra del Señor nos enseña muy claramente lo que es la restitución, lo que significa la palabra restitución. Esta noche nos vamos a dar cuenta de la obra poderosa que Dios quiere hacer en la vida de todos aquellos que, a pesar de haber sido fieles e íntegros, han sido temporalmente, ojo, temporalmente despojados de algo que han perdido injustamente. Porque no, más adelante vamos a leer muchos ejemplos de unos personajes que tenemos de restitución que fueron restituidos, y según la lectura que aquí tuvimos en Marcos, vemos que el Señor dice que además de la pérdida o
que se haya dejado por causa de él, por hacer la obra del Señor. Menciona familia, menciona padre, madres, hermanos, pero también menciona tierras. Entonces vemos que aquí le damos el significado correcto de que también las cosas materiales pueden ser retribuidas, ¿verdad? Restituidas por causa del Señor. Y lo maravilloso de esto es que dice 100 veces más. ¿No le alegra a usted saber esto? 100 veces más. O sea, el Señor no se queda con nada. Y lejos de eso, el Señor nos da mucho más de lo que nosotros pudimos haber tenido. Y luego también menciona, aquí hay algo que realmente debemos de ponerle atención, porque dice que se va a recibir todo esto, 100 veces más, pero junto con persecuciones. Eso es serio, hermanos. Darnos cuenta qué es lo que viene, qué es lo que podría pasar en medio de todo esto, pero tenemos que estar preparados, tenemos que saber qué es lo que el Señor nos está diciendo, pero también nos ofrece la vida eterna. ¿Qué más quisiéramos? ¿Qué más queremos? Vida eterna. Pero tenemos que darnos cuenta que van a haber persecuciones. Y hay muchas maneras de que podemos ser perseguidos. Entonces, hay gente que pudo perder momentos especiales en su vida, tiempo con su familia, pudo perder algún trabajo, relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, que por servirle al Señor no se tuvo un cumpleaños, una graduación, una boda, pero el Señor le compensa a uno ese tiempo que no tuvimos, porque cuando nos volvemos a encontrar con nuestra familia, disfrutamos esos momentos. Y claro, comenzamos a platicarnos, sabemos porque nos hemos dado cuenta de cómo han estado, qué ha pasado, pero uno se goza contando lo que en la vida pues uno ha experimentado y le pone pues alegría y gozo, ¿verdad? Entonces algunos sí perdieron cosas materiales, porque también pudieron haber sido engañados, pudieron robarles, pudieron hacerles una trampa, entonces perdieron cosas materiales y eso realmente, pero Dios tiene todo el control, Dios Amén. Tiene todo en su mano. Entonces por eso no debemos complicarnos y afligirnos. Además, a los que se portan como enemigos, a los que son enemigos, no es fácil lo que les espera. Recordemos que el Señor dice que suya es la venganza. Amén. Entonces nosotros no tenemos que hacer nada, solo confiar y esperar en el Señor, que Él va a hacer mucho mejor que lo que nosotros podamos inventar hacer. Entonces, y lo que le pasa a la gente que sirve al Señor, que es siervo del Señor, que dejó hermanos, casa y todo, y tuvo pérdidas, no por ser infieles, no por ser malos, no por fallarle al Señor, sino que por ser fieles a Dios y por mantenerse firmes. Entonces, pero vamos a ir viendo conforme se vaya desarrollando el tema, todo lo que vamos a entender sobre esto. El mismo Señor se encargó de enseñarle esto a sus discípulos, ¿verdad? Entonces, ahora esta noche nosotros estamos comprendiendo qué va a ser, qué es, para que no nos desesperemos, para que no nos desanimemos, sino que podamos seguir adelante en la obra del Señor y como al principio, con toda la fuerza, con la energía, con entusiasmo, con gozo, a pesar de las persecuciones que puedan venir. Amén. ¿Verdad? Amén. Y fíjese que a mí me llamaba mucho la atención que decía el Señor Jesús en la cita de Marcos, decía que nadie que haya dejado todo por el Señor, nadie. Entonces eso nos incluye a todos, amén, ¿verdad? Y eso es en realidad una promesa maravillosa, ¿verdad? Saber que nosotros, sin importar las cosas a las cuales nosotros tengamos que incluso renunciar, ¿verdad? Serán devueltas. Amén. La palabra también nos enseña que hasta el trabajo que nosotros hacemos en la obra no es en vano, ¿verdad? Porque el Señor siempre, Él no se queda con nada. Y es que, como nos decía la pastora, ¿verdad? Que podemos tener persecución, ¿verdad?
Obviamente, para que haya una restitución tiene que haber antes una pérdida, ¿verdad? Para que usted sea reivindicado en un puesto de trabajo o en un, como decía la pastora, nos ponía, ¿verdad? Que a veces tenemos que renunciar a celebraciones familiares, pero todo eso tiene una recompensa. Y no es que nosotros vamos a estar haciendo las cosas esperando esa recompensa, ¿verdad? Pero obviamente el que siembra lo hace con una esperanza de cosechar, ¿verdad? Entonces nosotros al sembrar tiempo o hacer algo por la obra, pues nosotros sabemos, ¿verdad? Que el Señor está ahí, aunque suframos persecución, como decía la pastora, ¿verdad? Que eso causa, no sé, yo creo que a cualquiera puede llegarlo hasta asustar, ¿verdad? Que lo anden persiguiendo a causa del Evangelio, y no precisamente una persecución así literal, ¿verdad? Que van a andar detrás de usted corriendo ahí con los tenis Nike, pero, perdón por la marca, pero sí con el hecho de que se habla mal de usted, o ¿verdad? O tantas cosas que hay que se ven. Todo proceso en el que nosotros perdemos algo nos puede llevar a tristeza, lágrimas, ¿verdad? Desesperación incluso. Pero hoy estamos nosotros acá para compartir con ustedes, ¿verdad? El tema de la restitución. Entonces tenemos que procurar, ¿verdad? Llenarnos de esa esperanza de que hay un Dios de restitución, ¿verdad? Siempre nuestro pastor nos predica bastante acerca del Dios que tenemos, ¿verdad? Que Él restituye, ¿verdad? Entonces hay que seguir firmes en esta promesa. Amén. Amén. Y es que es difícil, pienso yo, que cuando servimos al Señor, cuando somos más fieles al Señor, cuando creemos, ¿verdad?, que todo anda bien, nos pase algo, ¿verdad?, nos despojen de algo, o como dice Kaylin, nos persigan, o nos hagan algo que nos moleste, que digamos, bueno, ¿y qué pasó? Y si estoy sirviendo al Señor y es ahora cuando las cosas se ponen más difíciles. Pero fíjese que en esta noche yo le quiero decir algo, que la palabra de Dios dice que es el mismo diablo, que el Señor lo reprende, Amén. el que nos hace estas cosas. En Juan 10:10 dice la palabra que el diablo es reconocido como un ladrón que vino para hurtar, para matar y para destruir. El diablo quiere robarle al cristiano lo que el cristiano tenga. Lo quiere matar lentamente y lo quiere destruir totalmente. Y el enemigo utiliza a personas incrédulas para llevar a cabo su plan, pero también puede utilizar aún aquellos que se llaman cristianos, entre comillas. Pero también yo quiero compartirle en esta noche que cualquier situación que un hombre o una mujer fiel a Dios esté pasando, tiene un propósito. Y siempre va a ser para bien, aun cuando no lo entendamos. Pero Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas, escuche bien, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Lo que pasa es que a veces nosotros hasta allí llegamos con el versículo, pero el versículo continúa y dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, los que hemos sido llamados conforme al propósito de Dios, todas las cosas que nos ocurran, todas las cosas que nos sucedan, van a ser para bien. Ahora, también hay pérdidas que nosotros, como decía la pastora, temporales, no va a ser para siempre, sino que van a ser algunas pérdidas injustas, pero temporales, que el Señor va a permitir en nuestras vidas con un propósito especial. ¿Para qué? Para que su nombre sea levantado en alto y para que después nosotros vengamos y recibamos esa unción de restitución. Amén. Amén, hermana Vero. Una de las causas principales por las cuales nosotros tenemos pérdidas es precisamente nuestra fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos pérdidas y aún más nos abandonan. Y la palabra de Dios nos apoya en esto, en un versículo donde Pablo le dice a Timoteo que lo han abandonado. Y eso lo vemos en 2 de Timoteo 1:15, que dice así, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo
y Hermógenes. Entonces, si el apóstol Pablo fue abandonado, ¿cómo no nosotros? Porque igualmente nosotros fuimos escogidos por el Señor. Igualmente a nosotros nos abandonan nuestras antiguas amistades, por la simple y sencilla razón que ya no formamos parte de esos afanes del mundo. Ya nosotros ya no nos preocupamos por las cosas del mundo. Ya nosotros, nuestra prioridad es Cristo Jesús. Y aún más, nosotros llegamos aún a tener que nos abandonan aún nuestra propia familia, ¿verdad? Muchos han pasado esa situación que, si no todos son cristianos en la casa, podemos llegar a tener un rechazo, podemos llegar a tener un abandono. Y también nosotros podemos llegar, por la misma fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, a perder nuestro buen nombre y también a perder nuestra reputación. Y eso lo podemos ver en Hechos 25:7, que dice: cuando Pablo llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que nosotros, por la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, por la fidelidad a nuestro ministerio, nosotros vamos también a vamos a tener también nosotros acusaciones falsas. Van a haber personas que nos van a querer acusar, van a haber personas que van a querer calumniarnos, ¿verdad? Sí. Por la misma fidelidad de nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Pero como vamos a ver más adelante, y como lo han platicado ya mis hermanas, todo esto el Señor lo toma en cuenta, y todo esto el Señor en su momento lo va restituyendo. Amén. ¿Verdad, pastora? Así es. Fíjese que estaba leyendo en 1 Corintios que el apóstol Pablo le escribe a los de la iglesia de Corinto, y aquí nos muestra cómo los siervos de Dios pueden sufrir injustas calumnias y acusaciones sobre sus propias vidas. Vamos a leer 1 Corintios 4, del 12 al 13, y dice: nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, nos tienen como si fuéramos la escoria del mundo, el desecho de todos. Y yo creo que esa es la opinión de muchas personas cuando ven la entrega, la pasión, la asistencia a la iglesia, el trabajo, el servicio, cómo le ponemos nosotros interés, deseo, cómo dejamos de estar en nuestra casa por trabajar, por estar, por servir, por gozarnos en la casa de nuestro Señor. Entonces comienzan, y hay gente que maldice, pero hemos aprendido que a quienes nos maldicen nosotros los tenemos que bendecir. Amén. Esa es lo que el Señor nos enseña. No tenemos que hacer como hace el mundo, sino que bendecirlos. También dice: padecemos persecución, y como dijo la hermana, no es que vienen correteándonos atrás, sino que también la persecución se puede dar con habladurías, con chismes, sí, con calumnias, con varias cosas. Entonces eso como que cansa, ¿verdad? Es como que fuéramos corriendo. Entonces, pero también dice: nos difaman y rogamos. En vez de hacer lo mismo, rogamos por ellos, por la gente, porque tal vez la ignorancia, ¿verdad? Puede ser que los haga caer en ese error. Y dice: nos tienen como la escoria del mundo, o sea, lo que no sirve, la basura, lo que no tiene importancia, el desecho de todos. También tengo otra lectura que está en Mateo 10, del 34 al 36, y dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, sino espada. He venido para poner en disensión al hombre contra el padre, a la hija contra la madre, a la nuera contra la suegra. Hermanos, y cualquiera diría: ¿y por qué Dios dice esto? Sin embargo, seguimos leyendo.
En el 36 dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. Podemos pensar que la familia, la relación familiar se nos está rompiendo o se nos va a destrozar, se nos va a arruinar. Pero también esto podemos incluir la familia de Dios. ¿No nos llamamos hermanos? Decimos a nuestros padres espirituales. Entonces, aquí vemos una relación de esto, ¿verdad? Pero estamos advertidos en la palabra, que el Señor nos dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces tengamos mucho cuidado cómo reaccionamos, cómo hablamos, cómo nos expresamos, porque a veces podemos estar siendo motivados por emociones y sentimientos que no corresponden a un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor ha sido expuesta, es expuesta, la leemos, la meditamos, la escuchamos, entonces que tenemos que aprender de ella. Todo lo que nos quiere enseñar es bienvenido para nosotros. Amén, pastora. Y es que si nosotros vemos la palabra, nuestro pastor siempre nos dice, es un libro formativo, nos dice, porque a través de él nosotros podemos aprender cómo conducirnos, ¿verdad? Mientras estamos aquí en la tierra, y aprender cómo hacer cuando estemos en la eternidad. Y uno de los ejemplos que se menciona en la palabra es Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo. Si usted tiene su Biblia a mano o cuando termine el programa, lea las citas que nosotros le damos, ¿verdad? Para que usted también enriquezca lo que está oyendo, ¿verdad? No solamente se quede con lo que escucha, sino que también indague. Y el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, ahí él nos describe una serie de padecimientos que él tuvo, ¿verdad? Dice que él estuvo en cárceles, por ejemplo, fue azotado. Yo estaba leyendo que fueron 39 azotes debido a una tradición, ¿verdad?, que había. Sí. Y Jesucristo, de hecho, también fueron 39 azotes. Y él dice que el apóstol Pablo dice que las recibió 5 veces. O sea, 39 azotes 5 veces. ¿Verdad? Entonces yo decía, y nosotros actualmente los cristianos con cositas a veces, ¿verdad? Y ellos, lo que él padeció, ¿verdad? Y dice que estuvo hambre, sed. Y nosotros a veces no queremos estar en el templo porque no hay aire acondicionado, ¿verdad? Entonces yo decía, Dios mío, realmente en ese tiempo él fue sabio, pues, de venir en ese tiempo. ¿Por qué? Porque quizás si él hubiera venido en ese tiempo no se hubiera encontrado cristianos tan no digamos calificados, porque sabemos que nosotros no hacemos mérito, todo es por gracia, ¿verdad? Pero si de repente hubiera sido un poquito más complicada la cosa, ¿verdad? Porque nos quejamos por cosas tan sencillas. Y el apóstol Pablo padeció, ¿verdad? Y si leemos esta parte de la Biblia, en 2 de Corintios 16:9 dice, ha abierto puerta grande, dice, y eficaz, y muchos son los adversarios, o sea que a él se le multiplicaron los enemigos. Yo decía, Dios, y nosotros a veces no tenemos ni siquiera para defender nuestra creencia, ¿verdad?, en el Señor, la obra que Él ha hecho en nosotros. Y pues así como el apóstol Pablo, muchos siervos, ¿verdad?, que han sido fieles al Señor, y producto de esa fidelidad han sido despojados, ¿verdad?, de cosas materiales o espirituales también, ¿verdad? La pastora nos mencionaba que también la palabra nos habla de restitución material, no solamente estamos hablando de una restitución de cosas espirituales, ¿verdad? Pero fíjense que todo este aparente, ¿verdad?, triunfo del adversario por sobre nosotros, ¿verdad?, los siervos del Señor, y digo aparente porque realmente pareciera, ¿verdad? A veces nosotros decimos, puchica, qué injusto, yo estoy aquí, yo le sirvo al Señor, yo oro, ¿verdad? Como si nosotros es una obligación como hijos, ¿verdad? Es un deber estar en comunicación con nuestro Padre, debe de ser una necesidad aparte, pero a veces nosotros decimos que injusto, cómo vemos que prosperan otras personas, ¿verdad? Y dicen, y yo que trabajo tanto tiempo. Pero eso es aparente, hermanos, porque la verdad el Señor no se queda con nada, pues si Él es tan justo que tanto lo bueno, dice la palabra que nosotros todo lo que sembramos eso vamos a cosechar. Entonces, tanto lo bueno como lo malo, el Señor tiene
¿verdad? Yo me imagino que él ha de tener una contabilidad perfecta, porque él va a hacer una restitución sin quedarse, como decía la pastora, y dice la palabra, ¿verdad? 100 veces más. Amén. Pues sé que es con intereses el asunto, ¿verdad? Entonces yo creo que esta palabra, créanme que a nosotros, bueno, en lo personal, siento que es de una edificación y de un ánimo, pues, de seguir adelante y de no desfallecer, ¿verdad? Porque nuestro Dios es un Dios de restitución, les vuelvo a repetir, Amén. ¿verdad? Porque realmente tenemos que atesorar esa palabra el día de hoy, ¿verdad? Y esperamos que quede sembrada en sus corazones. Es una restitución aquí en la tierra. Yo estaba leyendo un proverbio, pastora, que dice que así como el justo recibe su recompensa aquí en la tierra, perdón, el impío, también el justo lo va a tener aquí en la tierra. Entonces, tenemos una restitución aquí en la tierra, con las cosas, ¿verdad?, materiales, y también de manera eterna, ¿verdad?, con la vida eterna. Entonces, hay que seguir adelante, no hay que dar paso para atrás. Amén. La hermana Kaylin acaba de hablar de que la restitución es doble, porque es una restitución aquí en la tierra, se nos va a restituir todo lo que ahorita aquí en la tierra se nos ha despojado, pero también tenemos la vida eterna, y aquí es donde entra el Espíritu Santo a actuar sobrenaturalmente, y el Espíritu Santo va a restaurar sobrenaturalmente la reputación de aquellos siervos, de aquellos gente que ha trabajado fielmente para el Señor y que por causa de la difamación y de la calumnia han perdido su reputación, porque hay mucha gente de la que hablan cosas injustas y pierden su buen nombre, pero el Señor sobrenaturalmente, como le digo, se lo va a restituir. También Dios quiere restituir económicamente a aquellos que han padecido por muchos años, tal vez pobrezas, tal vez limitaciones, porque han cumplido con el mandato que el Señor les ha dado. Y también el Espíritu Santo va a restituir sobrenaturalmente la salud físicamente a aquellos valientes que han trabajado en la obra del Señor y que por el trabajo arduo han quedado frágiles y débiles. Todo eso el Espíritu Santo lo va a hacer. Y como decía Kaylin, Dios es un Dios de restitución. Y nosotros podemos ver esto en 2 de Timoteo 1:12. Dice la palabra: padezco, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. En otras versiones dice: sé en quién he puesto mi confianza, sé en quién he puesto mi fe, conozco a aquel en quien he creído. Entonces, padecer por ser fieles a Cristo no es una vergüenza, es una honra. Amén. Sobre todo cuando sabemos que el Dios de la restitución está del lado de nosotros. Amén. Así es, hermana Vero. En la palabra de Dios nosotros encontramos muchos siervos del Señor que tuvieron pérdidas, pero que el Señor en su misericordia los restituyó en todo lo perdido. Uno de los siervos es Job. Muchos conocemos por todo lo que pasó Job. Job lo perdió todo. Él perdió su familia, él perdió sus tierras, sus posesiones, perdió su salud hasta lo más duro, ¿verdad? Él padeció dolor en su salud. Mas sin embargo, Job fue un gran siervo del Señor y precisamente por eso fue tentado. El Señor lo permitió y el Señor siempre tuvo confianza en la fidelidad de Job. Job, en su momento en que todo lo había perdido, él decía: yo sé que mi Redentor vive. Y muchos hermanos y hermanas podemos en un momento dado, si vivimos lo que vivió el siervo Job, blasfemar, quejarnos, alejarnos del Señor. Mas sin embargo, Job es un ejemplo de fidelidad. Cuando él en cada pérdida, él decía: yo sé que mi Redentor vive. Y eso el Señor lo tomó muy en cuenta. Y lo maravilloso para los hijos de Dios es ver cómo el Señor le restituyó a Job todo lo que a él le habían quitado. Y aún más, le fue restituido el doble de lo que tenía. Entonces para nosotros es un ejemplo Job
porque igualmente nosotros, como hemos platicado, podemos tener pérdidas de diferentes clases, pero el Señor ve la fidelidad, el amor con el que nosotros vamos a seguir a su lado en ese momento de pérdida, porque el Señor nos, por recompensa, nos va a restituir hasta el doble de lo perdido, como lo hizo con Job. Asimismo, la palabra de Dios nos habla de Mefiboset. Él fue hijo de Jonatán, nieto de Saúl, y a él le devolvieron tierras, le devolvieron la honra. Incluso él estuvo en el salón del banquete en la mesa del rey. Amén. El Señor lo tuvo en lo más alto después de haberlo perdido todo también. Tenemos también a Noemí. Noemí perdió su esposo, ella quedó sola, ella perdió su esposo, perdió sus hijos, pero el Señor puso a su lado a Ruth como una hija. Ruth fue para ella como una hija. Y Ruth, al casarse, tuvo hijos y le dio a Noemí nietos. Entonces ahí Noemí recuperó a su familia, recuperó a la familia que había perdido. Igualmente tenemos al rey Ezequías. El rey Ezequías perdió su salud y él tenía incluso una sentencia de muerte. Él sabía que él iba a morir porque así se lo habían comunicado. Mas sin embargo el Señor le restituyó 15 años más. Amén. Y así hay muchos casos. Tenemos el caso de Jacob también. Jacob trabajó 20 años para Labán, mas sin embargo en todo ese tiempo a él nunca le pagaron su trabajo. La entrega que él tuvo en su trabajo nunca le fue recompensada. Pero el Señor en su misericordia, y siendo él tan maravilloso, un día le dijo que le iba a restituir todo lo que Labán le había quitado. Nosotros, hermanos y hermanas, tenemos a alguien que nos defiende en el cielo. Amén. Y que nos va a restituir aquí en la tierra. Amén. Si usted, hermano y hermana, ha tenido alguna pérdida, sepa que nosotros tenemos un Dios de restitución. Tenemos un Dios que nos va a devolver todo lo que hemos perdido y aún más. Amén. Así como con el siervo Job, que le dio el doble de lo que tenía. Pero nosotros debemos seguir en ese lapso de pérdida, seguir siendo fieles al Señor. Amén. Porque el Señor todo lo toma en cuenta. Incluso Él nos recupera hasta el tiempo perdido. Entonces debemos nosotros de saber el Dios en el que creemos, el Dios a quien amamos, que es un Dios de restitución. Amén. ¿Verdad? Así es. Así como estaba mencionando la hermana Verónica, en la Biblia encontramos muchos personajes, muchos ejemplos de restitución, y vamos a enfocar ahorita la atención en la persona de José. A mí me encanta saber la historia, la vida de José. La vida de José está escrita en Génesis y está desde el capítulo 37 hasta el 50, se habla de José. Son 13 Y capítulos. sí, bastante se habla y es muy hermosa la historia de él, sobre todo ver la fidelidad aún en medio de las circunstancias que él estuvo viviendo, que no tampoco fueron fáciles. Y al estudiar y ver la persona de José, nosotros vamos a ver desde otra perspectiva las complicaciones o los problemas que se puedan estar pasando, ¿verdad? Entonces, ustedes que nos están viendo en sus casas, pueden ver este ejemplo, los que se mencionaron, y ahorita que vamos a hablar de José, que realmente Dios está con las personas que se muestran fieles. Amén. Y que tienen obediencia hacia Él, aún en medio de las circunstancias difíciles. Fíjense que el problema de José fue que era un hijo, era preferido por su papá, era hijo de la mujer que él más amó. Amén. Y sus hermanos sentían celos, no le gustaba pues que su padre lo amara de tal manera. Y también tuvo sueños proféticos respecto a lo que iba a ser su vida, pero la inexperiencia, la juventud de él se entusiasmó y se lo fue a contar a sus hermanos. Y la reacción de ellos fue, tuvieron envidia, se burlaron de él, lo menospreciaron. Entonces no miraban la hora de quitárselo de encima. Imagínense cuando lo normal, lo natural debería ser que los mayores
cuiden a sus hermanos menores, que los consientan, que los quieran, que vaya, como casi sentir el amor como de un padre cuidando a su hermanito, porque ya eran hombres estos hermanos mayores. Sin embargo, lo que deseaban para él era un mal, era dañarlo, era quitárselo de encima. Y lo que hicieron fue, cuando él va a ver dónde estaban ellos, lo metieron en un pozo. Vale que estaba seco, ¿verdad? No se ahogó, pero imagínense lo que él sintió. Sus propios hermanos lo metieron a un pozo. Vieron venir a un grupo de ismaelitas y dijeron, este es el chance, lo vamos a vender. Y lo llevan lejos y le vamos a hacer una historia a nuestro padre, que una fiera lo mató. Entonces no pensaban en el dolor que le iban a causar a su papá. Estando en Egipto, estos ismaelitas lo vendieron a alguien que tenía cómo pagar y lo puso al frente del cuidado de sus cosas. Estando en esa casa, la esposa de Potifar lo tentó y él, por ser fiel a Dios, entonces renunció a lo que se le estaba ofreciendo y la mujer lo acusó injustamente. ¿Qué pasó? Fue a parar a la cárcel. En la casa de Potifar era esclavo, pero libre, entre comillas. Amén. Pero en la cárcel sí fue un esclavo y fue preso. ¿Y qué es lo que pensaba José? ¿Quién lo iba a liberar? Nadie lo conocía, era un país extranjero. Él sabía que ahí no habían personas que amaran al Señor. Entonces, ¿qué pensaría José? Cuando tengamos la oportunidad de estar allá, le vamos a preguntar, José, ¿cómo te sentías en la cárcel? ¿A qué horas iba a llegar alguien a tratar tu caso? Sí, si no lo conocía nadie, no tenía nada. Entonces, pero a pesar de todas las pruebas de lo que estaba pasando José, que no era un hombre todavía, él se mantuvo fiel al Señor. Se mantuvo fiel, y lo más hermoso que aquí relata, que Dios estaba con José. Amén. Entonces, cuando el Señor mira la fidelidad y la obediencia a pesar de las circunstancias, el Señor mueve su mano, el Señor nos guarda, el Señor tiene cuidado de nosotros. Lo que pasa es que hay un proceso, un entrenamiento para un crecer, para un madurar. Cuando nos va a entregar algo grande, cuando el tiempo del propósito del Señor se llega, tenemos que haber crecido, tenemos que haber madurado. ¿A quién le entregan a un niño? No se le puede dar una responsabilidad, no se le puede delegar nada que sea serio, porque va a actuar y va a pensar como niño. Entonces, fue acusado y calumniado injustamente, porque fue injustamente lo que esta mujer, por enojo, era una mujer perversa, y por enojo acusó, denigró a José. Entonces, en la cárcel, él pensaba, es que tenía que pensar, ¿qué va a ser de mi vida? No conozco a nadie. ¿Quién va a venir por mí? Mis hermanos, nadie, le dijeron una mentira a su papá, no lo iba a buscar como que estaba vivo, porque ellos le iban a relatar que una fiera lo había matado, que un animal. Entonces, pero esto que le pasó a José no le pasó por desobediente ni por ser infiel, sino que precisamente por ser fiel y por ser obediente es que le sucedió toda esta situación, ¿verdad? Y esto ahora, el día de ahora, confunde a muchas personas. Porque dice, yo sirvo al Señor, hago todo. ¿Y por qué me pasan estas cosas? Porque Dios no tiene cuidado. Y esto es el problema, que no entendemos que no viene de Dios. Porque a veces hay gente que se amarga en contra del Señor y le quiere echar las culpas de todas sus desdichas y todos los problemas que está y todas las pérdidas. Pero también hay enemigos. Hay un enemigo que quiere dañarnos, que quiere, bueno, ya se leyó, que dice que busca matar, robar y destruir, ¿verdad? Entonces, si no nos mata, porque Dios nos tiene guardados en su mano. Amén. Y nunca lo va a lograr. Amén. Pero trata de molestarnos, de afectarnos. Pero yo esta noche les aconsejo, no se dejen derribar. Amén. No desmayen, porque la misma palabra nos aconseja, no desmayemos, porque el Señor tiene cuidado de nosotros, y a su debido tiempo vamos a ser levantados, a su debido tiempo vamos a ser restituidos. Amén. Y es que, fíjese que estaba, mientras hablaba la pastora, pensando que realmente cualquier cosa que pudieron pasar, Job, bueno, a Job se le devolvió el doble, todo lo que perdió,
Job, Jacob, todos los ejemplos que mencionó la hermana, Pablo y ahora José, todo lo que padecieron, se queda como, ya cuando vemos el desenlace, ¿verdad? Podemos ver que todo pasa a ser algo pequeño en realidad, en comparación a lo que se les restituye, ¿verdad? Y hablando precisamente de José, pastora, cuando él estaba en la cárcel, ¿verdad? Que fue yo me imagino, así como decía usted, nadie llegaba a visitarlo, a preguntarle cómo estás, que José, cómo va tu proceso, como decía la pastora, cómo está tu caso, ¿verdad? Y yo me imagino, sí, yo me imagino la desesperanza en la que él estaba, o pudo haber estado, pero nos enseña la palabra que él siempre estaba firme al Señor, ¿verdad? Y aun cuando fue tentado, él siempre tuvo temor del Señor. Y es eso, la actitud precisamente que nosotros debemos tomar, ¿verdad? Y de repente, ¿verdad? El faraón requiere que José vaya y interprete su sueño, ¿verdad? Y ahí es lo sorprendente, cuando José quizás menos se lo esperaba, ¿verdad? Sucedió de repente. Y si nosotros analizamos, así precisamente son los sucesos que han marcado quizás nuestra vida como cristianos, o aun cuando no le hemos conocido dentro de la misericordia del Señor, hemos visto cómo de repente Él ha venido a cambiar nuestras circunstancias, ¿verdad? Todo ocurre como sin aviso. Y eso es lo que nos debe de mantener siempre como expectantes, ¿verdad? Como diciendo ¿qué hará? La palabra dice que todos los días son nuevas las misericordias. Amén. Entonces eso yo creo que nos debe de llenar a nosotros de esperanza cada día, ¿verdad? El estar como que el Señor tiene una creatividad increíble. Él nunca se agota de sorprender a sus hijos, ¿verdad? Amén. Y mucho más los que siempre estén ahí fieles, ¿verdad? A Él. Y en José realmente me sorprendía eso, ¿verdad? Yo decía, y me lo imaginaba cómo estaba él ese día cuando lo llegaron a llamar para que fuera y asistiera a Faraón. Y desde ahí comenzó, ¿verdad? El proceso que venía a hacer el Señor, de restituirle todo. Y vamos a continuar conociendo la historia de José. El de repente de Dios es un de repente maravilloso, ¿verdad? Amén. Y así va a suceder en la vida de todos nosotros, ¿verdad? Amén. En alguna circunstancia que estemos pasando, amén, el de repente de Dios va a venir. Cuando menos lo esperemos, Dios va a irrumpir en nuestras vidas con todo el poder y va a glorificar su nombre en nuestras vidas. Y fíjense que es que a Dios le gusta manifestarse de repente. Y vamos a leer en Hechos 2:2. Dice la palabra: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. En el mismo libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 26, dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Estos son los de repente de Dios, pero hay algo que nosotros tenemos que saber, que para que suceda en nuestras vidas el de repente de Dios, nosotros tenemos que mantenernos en obediencia y fidelidad al Señor. Amén. Son requisitos indispensables, porque las bendiciones de Dios van a venir siempre para aquellos que decidamos ser fieles, no importa la circunstancia que estemos pasando, ¿verdad? A cualquier precio que decidamos ser fieles. De lo contrario, vamos a estar prevaricando, y al Señor no le agrada eso. Para el Señor es abominación. ¿Y qué es prevaricar? Le voy a leer aquí que dice que prevaricar es no obedecer, estar en oposición a Dios, es enfrentarse a Dios, es traicionar a Dios, es ser infiel a Dios, es ser rebelde con Dios. Nosotros no podemos en ninguna circunstancia ponernos en ninguna de estas posiciones, sino que tenemos que mantener nuestra fidelidad y nuestra obediencia a Dios para poder ser restituidos. Amén. Amén, hermana Vero. Siguiendo con la vida de José, como decía mi pastor, es importante, hermano y hermana que nos ve, que ahora que vamos a platicar de lo que el Señor le restituyó a José,
¿verdad? Ya poco a poco les hemos ido contando todo lo que él perdió, todo por lo que él pasó. Pero más sin embargo, la fidelidad de José, el Señor la tomó en cuenta y el Señor le restituyó muchas cosas a José. Y usted puede ir como viendo en qué se ve usted semejante, ¿verdad? En algo que nosotros mencionemos, probablemente ha sido algo por lo que usted ha pasado, algo que usted ha perdido, y usted puede darse cuenta bíblicamente siempre en la vida de José que el Señor restituye. Dios restituyó la reputación y el buen testimonio de José, así como también su condición económica. José en su momento estuvo preso, ¿verdad? Por una calumnia, como hablábamos anteriormente, pero más sin embargo él pudo salir de la cárcel y el Señor le restituyó su buen nombre. Él estuvo, era el segundo después de Faraón. Sí. El Señor lo puso después de Faraón, del principal. Él tuvo un poderío. Él fue una persona importante. Él, después de ser un esclavo ignorado, pasó a ser un hombre libre y exaltado, porque él, pues ya siendo el segundo en el palacio, él tenía gente que tenía su cargo, ¿verdad? Entonces el Señor, después de él estar preso, le restituyó su buen nombre, le dio libertad, lo puso en un cargo importante. Igualmente su economía. Él fue un hombre que tomando la sabiduría del Señor, él supo guardar en tiempo de hambruna, en tiempo de que había cosecha, y en tiempo de hambruna él pudo tener para él, su familia y para dar a los demás. Entonces el Señor, muchas cosas que José perdió, el Señor se las restituyó. Igualmente, de una mejor manera, se las restituyó al doble. Y más adelante vamos a ver que incluso él recobró su familia y todo lo demás, ¿verdad, pastor? Sí, inclusive fíjense que cuando José estaba en Egipto, los egipcios no les gustaban los extranjeros. Entonces Faraón le cambió el nombre porque para ayudarlo, porque halló gracia delante del Faraón. Dios le dio gracia a José. Entonces José fue despreciado por sus hermanos, pisoteado, lo desconocieron, lo ignoraron, pero el Faraón le cambió el nombre y le puso Zaphnath Panea, ¿verdad? Y José significa Dios añade. Pero aún en Egipto, el nombre que Faraón le dio significaba algo muy hermoso. Decía hombre alimento de la vida, mantenedor de vida, preservador del mundo. Lo que estaba hablando la hermana, que ¿qué fue lo que hizo? Al estar de segundo después de Faraón, él proveyó para su familia cuando había hambre en la tierra. Entonces él tuvo, por eso dice mantenedor de vida, alimento, hombre alimento de la vida. Entonces vemos que realmente José allí comenzó pues a ser restituido y mucho más de lo que tenía en su casa, incluso su vida sentimental. Cuando él estaba preso seguramente él pensaba, aquí no conocen a mi Dios. ¿Cómo yo voy a encontrar una mujer para casarme un día y tener hijos? Pero hasta de eso se encargó el Señor. Le dieron una mujer y de esa mujer tuvo 2 hijos. Entonces él formó su propia familia, o sea, su vida sentimental, porque cuando lo despojaron, obligadamente, injustamente lo sacaron de su núcleo familiar, él perdió la familia, perdió el calor del hogar. Pero Dios tiene cuidado de todos los detalles. Amén. Entonces, vemos que ser íntegros y ser fieles al Señor no nos exime de tener que batallar con pensamientos, como a él le pudo suceder estando en la cárcel, ¿verdad? Pensando qué va a ser de mí, cuándo voy a salir, me voy a morir aquí. Entonces, necesitamos aprender a dominar todos esos pensamientos y darle el control de nuestra mente al Señor, ¿verdad? Que Él tenga cuidado y dejémoslo a Él,
porque Él sabe hacer lo mejor para nosotros. Amén. Amén, así Y es que, así como decía usted, pastora, hizo una obra completa al Señor, ¿verdad? Amén. Le dio su familia. Y fíjese que yo miraba el nombre que José le puso a sus hijos, ¿verdad? Y ahí es cuando nosotros vemos cuán importante es el nombre que le damos a las personas, ¿verdad? A los que tenemos hijos, ¿verdad? Es importante. Porque el primer hijo de José llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Y el origen del significado de Manasés es también el olvido, ¿verdad? El olvidado. Y cómo el Señor vino a limpiar, como a llevarse todo, ¿verdad? Porque a través del olvido también se sanan heridas, ¿verdad? Y el segundo hijo de José se llamó Efraín, que significa fructífero. Y otra traducción es, Dios me ha hecho olvidar mis desgracias, mis problemas respecto a Manasés, ¿verdad? Pero la de Efraín es que Dios le ha hecho dar fruto en la tierra de aflicción, en su tierra de aflicción, porque de hecho José tuvo aflicción en una tierra, en esa tierra, ¿verdad? Y ahí fue donde el Señor, ahí mismo, donde él padeció, ahí mismo tuvo su restitución y fue fructificado, ¿verdad? Y su hijo llamarse Efraín, eso ¿Qué significado? ¿Verdad? Significativo también, como el Señor pareciera, ¿verdad? Que como, y estaba todo ya planificado, ¿verdad? Todo era parte del plan. Amén. Hemos visto cómo Dios le restituyó a José muchas cosas. Y lo único que hacía falta para restituirle era su vida familiar. Ustedes si leen en el capítulo 42 de Génesis, se van a dar cuenta de que los hermanos de José vinieron a Egipto a buscar comida porque había mucha hambruna en toda esa zona. Pero ellos no sabían que era José el que les iba a vender todo. Y ustedes leanlo ahí, por favor, para que disfruten de esta lectura. Y Dios usó esa necesidad de los enemigos. Eran los hermanos de José, pero se comportaron como enemigos, para encaminar las cosas de la restitución familiar entre José y los hermanos. Y si usted ve en el capítulo 45, los versículos 7 y 8 del libro de Génesis, dice la palabra de Dios: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y aquí esto es, ojo con esto, dice, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que Amén. me ha puesto como consejero, como asesor, administrador del palacio del faraón y por señor de toda la casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Fíjese que a veces uno cree que es la gente o las circunstancias las que lo han llevado a cierto lugar, y aquí está bien clarito cuando José le dice a los hermanos, ustedes hicieron toda una trama para deshacerse de mí, pero estaba yo dentro del propósito de Dios. Amén. Y aquí yo recuerdo lo que leímos anteriormente, Romanos 8:28, que dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces José se vio con sus hermanos, José los perdonó, se abrazaron, lloraron, y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros podemos ver cuán grande y cuán poderosa es la mano restituidora de Dios. Pero para eso también nosotros todas hemos insistido, necesitamos mantenernos fieles y en obediencia Amén. al Señor. Amén, hermana Vero. Y apoyando el estar fieles, yo tengo acá una palabra en Primera de Pedro 5:8 que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces es importante, hermanos y hermanas, ser fiel a Dios, pero estar pendientes nosotros también, porque el enemigo, sabiendo que nosotros vamos a ser restituidos, que vamos a recibir bendición, él va a tratar la manera de confundirnos, de meternos dardos, de hacernos ver las cosas diferentes para que nosotros dejemos de recibir esa bendición. Mas sin embargo nosotros debemos tomarnos de la mano de Dios, confiar en el Señor, saber que tenemos un Dios de restitución y estar siempre velando, orándole al Señor para que nosotros no dejemos de recibir esa bendición. Amén, pastor. Amén.
Estamos ya casi llegando al final del programa, lastimosamente, se nos hace tan cortito el tiempo. Hemos recibido muchas llamadas y es imposible leerlas todas, pero ustedes que han llamado, que saben que Dios ha puesto su necesidad para que podamos orar, para que lo tomemos en cuenta, gracias porque han sido dóciles al llamado, han abierto sus oídos para escuchar la palabra. No se sientan solas. Hay una llamada que se siente sola, nunca usted está sola. Amén. El Señor siempre está de su lado. Miren lo que le pasó a José. Él podía pensar, estoy solo, me han abandonado, pero el Señor nunca lo dejó. Dice que el Señor estaba con José. Amén. Entonces yo sé que son situaciones difíciles que se pasan y hay momentos que uno cree que no va a poder salir adelante. Problemas financieros, problemas en el hogar, en el matrimonio, problemas por pérdidas de hijos, de familiares, esposos que están lejos, que yo sé que ustedes necesitan la compañía de sus esposos aquí cerca porque no es fácil estar con los hijos en estos tiempos tan difíciles que se están viviendo. De todos los lugares que nos han llamado, Choluteca, Rogotán, de todos les agradecemos mucho la sintonía de este programa, de este su programa, que nosotros venimos a compartir con ustedes de la manera más pero amorosa, porque nos encanta dar de lo que hemos recibido del Señor y podemos darle honra al Señor y declarar la palabra con una convicción, con una seguridad, porque esa palabra se ha hecho vida en nosotros. Amén. Yo no sé si usted anotó los versículos, las citas, pero después si usted la quiere leer como despacio, tranquilo, se dará cuenta que el Señor le está mandando un mensaje en cada una de ellas, que tenemos que confiar, que esperar, amén, tenemos que ser fieles, que obedecer para ver la mano que restituye, la mano de Dios que está dando esa restauración a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras finanzas. Vamos a orar. Usted cierre sus ojos si quiere, si no, pues solo acompáñenos a orar por todas las necesidades que sabemos que hay. Vamos a declarar que ha llegado el tiempo de creerle a Dios como nunca antes lo hayamos hecho. Algo poderoso está por suceder. Si usted así lo ha creído, así se hará. De todo aquello que ha perdido, puede ser el buen nombre debido a calumnias, a traiciones. Este es el tiempo para que Dios, que todo lo ve y todo lo oye, pueda restituir todas y cada una de las cosas que hemos perdido. Viene un tiempo de restitución para nuestros hogares. Yo quiero que repita conmigo, por favor, quiero mi restitución. Dígale, yo quiero mi restitución, Señor. Yo voy camino a mi restitución. Necesito ser restituido en mi paz, en mi gozo, en mi hogar, en mi economía, en mi relación familiar. Yo necesito la restitución, Señor. Y yo sé que el Señor le va a dar algo mucho más grande que lo que ha perdido. Sabemos que no es fácil enfrentar estas situaciones, pero Dios está de su lado. Y todo lo que ha pasado, no ha estado usted en una lucha en soledad, sino que el Señor está ahí y va a ser restaurado 100 veces más, porque así lo dice su palabra y usted lo tiene que creer. Viene un tiempo de paga, viene un tiempo de restitución. Seamos íntegros. Por eso hace que Dios, esa mano poderosa, se mueva desde el cielo cuando nosotros mantenemos nuestra integridad. No hagamos lo que el mundo hace, hagamos lo que la palabra del Señor nos enseña. Dios quiere que en estos momentos nosotros que estamos viviendo cualquier situación, cualquier circunstancia, no nos desanimemos, sigamos adelante, mantengámonos. Ninguna de estas situaciones es una razón para sentirnos derrotados, y declaramos bendición para su vida, prosperidad, sanidad, libertad, restauración, en el nombre glorioso de Cristo. Los dejamos en paz, con gozo y sabiendo que el Señor va a hacer su obra en ustedes, así como la hace en la vida de cada uno de nosotros. Los bendecimos y los esperamos el próximo sábado. Que el Señor les guarde y les bendiga por siempre. Soy pescador, no me pidas que me quede a descansar.
No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador. Y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad. No me interesa. Estás viendo